Día 363. Oremos por Brunei. Zacarías capítulo 13. Ese día yo perdonaré a mi pueblo. Los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén siempre encontrarán perdón en mí. Borraré de la tierra a todos los ídolos y nunca más serán recordados. Acabaré también con sus profetas que hablaban guiados por malos espíritus. Cuando alguien quiera engañarlos, diciendo que habla de mi parte, sus propios padres lo condenarán a morir y ellos mismos lo matarán. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así se hará. Ese día los profetas se avergonzarán de haber anunciado mensajes falsos y nunca más volverán a engañar a otros. En vez de llamarse profetas, dirán que son campesinos y que desde jóvenes han cultivado la tierra. Y si alguien les pregunta por las cicatrices que tienen en las manos, dirán que se cortaron en casa de unos amigos y no en los cultos de dioses extraños. El Dios Todopoderoso afirma: despiértate, espada, y mata a mi rey escogido. Mata a mi mejor amigo, así mi pueblo se dispersará y yo acabaré con sus descendientes. De la gente de este país morirán 2/3 partes y el resto quedará con vida, pero los castigaré por hacerlos cambiar y volverán a obedecerme. Yo soy el Dios de Israel y juro que así será. Cuando me llamen, les responderé. Yo los reconoceré como mi pueblo y ellos me reconocerán como su Dios. Zacarías capítulo 14. Ciudad de Jerusalén, ya viene el día en que Dios reunirá contra ti a todas las naciones. Te atacarán y te conquistarán. Se llevarán todo lo que hay en tus casas y en las calles se lo repartirán. A tus mujeres las violarán y a la mitad de tus habitantes se los llevarán a otro país, pero dejarán en ti a un pequeño grupo de gente. Cuando llegue ese día, Dios mismo luchará contra esas naciones. Pondrá su campamento en el monte de los olivos, que está al este de Jerusalén. Partirá en dos el monte para formar un gran valle, que se extenderá de este a oeste. Una mitad del monte quedará en la parte norte y la otra mitad quedará en la parte sur. Dios hará esto para que ustedes puedan huir por en medio, pues el valle llegará hasta Asal. Huirán como en los días del terremoto, cuando Osías era rey de Judá. Entonces vendrá mi Dios junto con todos sus ángeles. Ese día será tan especial que no habrá diferencia entre el día y la noche, pues hasta en la noche habrá luz del día. Solo Dios sabe cómo será ese día. Entonces de Jerusalén saldrá un río que nunca se secará. Sus aguas correrán en época de lluvia y en época de sequía. La mitad de sus aguas se vaciarán en el mar Muerto y la otra mitad en el mar Mediterráneo. Cuando llegue ese día, un solo Dios reinará en toda la tierra. Ese Dios es nuestro Dios. De norte a sur, todo el país se volverá una llanura. Solo la ciudad de Jerusalén permanecerá en su monte y todo en ella seguirá siendo igual, tanto en el portón de Benjamín como en el portón de la esquina. Lo mismo en la torre de Hananel que en las bodegas del rey. Sus habitantes vivirán tranquilos porque nadie volverá a destruirla. Pero Dios castigará a las naciones que atacaron a Jerusalén. Hará que se llenen de miedo y que empiecen a pelear entre ellas mismas. Aún en vida se les pudrirán la carne, los ojos y la lengua. Entonces la gente de Judá vendrá a Jerusalén para luchar contra esas naciones y les quitará grandes cantidades de oro y plata y muchos vestidos. Dios castigará también a los caballos, camellos y burros y a todas las bestias que haya en los campamentos enemigos. Después de esto, los que atacaron a Jerusalén y hayan quedado con vida vendrán a la ciudad cada año para adorar a nuestro Rey, el Dios Todopoderoso, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Pero si Egipto o alguna otra nación no viene a Jerusalén, Dios impedirá que llueva en esa nación y así la castigará. Cuando llegue ese día, todo será propiedad exclusiva del Dios Todopoderoso
y quedará solo a su servicio. Hasta los cascabeles de los caballos estarán marcados como propiedad exclusiva de Dios. Serán propiedad de Dios los tazones que se usan en el altar, las ollas que se usan en la cocina del templo y todas las ollas que haya en Jerusalén y en Judá. La gente que vaya al templo para presentar ofrendas deberá cocinar en esas ollas. Así nadie volverá a hacer negocios en el templo del Dios Todopoderoso. Hechos capítulo 14. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Iconio, entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Allí hablaron a la gente acerca de Jesús y muchos judíos y gente de otros pueblos creyeron en él. Pero los judíos que no creyeron en Jesús hicieron que se enojaran los que no eran judíos y los pusieron en contra de los seguidores de Jesús. Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por algún tiempo. Confiaban mucho en Dios y le contaban a la gente toda la verdad acerca del amor de Dios. El Señor les daba poder para hacer milagros y maravillas, para que así la gente creyera todo lo que decían. La gente de Iconio no sabía qué hacer, pues unos apoyaban a los judíos y otros a Pablo y a Bernabé. Entonces los judíos y los que no eran judíos se pusieron de acuerdo con los líderes de Iconio y decidieron maltratar a Pablo y a Bernabé y matarlos a pedradas. Pero Pablo y Bernabé se dieron cuenta y huyeron a la región de Licaonia y sus alrededores. Allí anunciaron las buenas noticias en los pueblos de Listra y Derbe. En el pueblo de Listra había un hombre que nunca había podido caminar. Era cojo desde el día en que nació. Ese hombre estaba sentado escuchando a Pablo, quien lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre confiaba en que él podía sanarlo. Entonces le dijo en voz alta: levántate y camina. Aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo hizo, los allí presentes comenzaron a gritar en el idioma licaonio: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. El sacerdote y la gente querían ofrecer sacrificios en honor de Bernabé y de Pablo. Pensaban que Bernabé era el dios Zeus y que Pablo era el dios Hermes, porque él era el que hablaba, y como el templo del dios Zeus estaba a la entrada del pueblo, el sacerdote llevó al templo toros y adornos de flores. Cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rompieron su ropa para mostrar su horror por lo que la gente hacía. Luego se pusieron en medio de todos y gritaron: oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como ustedes. Por favor, ya no hagan estas tonterías, sino pídanle perdón a Dios. Él es quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y aunque en el otro tiempo permitió que todos hicieran lo que quisieran, siempre ha demostrado quién es Él, pues busca el bien de todos. Él hace que llueve, que las plantas den a tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. A pesar de lo que Bernabé y Pablo dijeron, les fue muy difícil convencer a la gente de no ofrecerles sacrificios. Pero llegaron unos judíos de Iconio y Antioquía y convencieron a la gente para que se pusieran en contra de Pablo. Entonces la gente lo apedreó y, pensando que estaba muerto, lo arrastró fuera del pueblo. Pero Pablo, rodeado de los seguidores de Jesús, se levantó y entró de nuevo en el pueblo. Al día siguiente se fue con Bernabé al pueblo de Derbe. Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe y mucha gente creyó en Jesús. Después volvieron a los pueblos de Listra, Iconio y Antioquía. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron: debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. En cada iglesia, Pablo y Bernabé nombraban líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre esos líderes y le pedían a Dios que los ayudara, pues ellos habían creído en Él.
Pablo y Bernabé continuaron su viaje y pasaron por la región de Pisidia hasta llegar a la región de Panfilia. Allí anunciaron las buenas noticias primero a los del pueblo de Perge y luego los de Atalía. Después tomaron un barco y se fueron a la ciudad de Antioquía en la región de Siria. En esa ciudad, los miembros de la iglesia le habían pedido a Dios con mucho amor que cuidara a Pablo y a Bernabé para que no tuvieran problemas al anunciar las buenas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, se reunieron con los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Les contaron también cómo el Señor los había ayudado a anunciar las buenas noticias a los que no eran judíos, para que también ellos pudieran creer en Jesús. Pablo y Bernabé se quedaron allí mucho tiempo con los miembros de la iglesia. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.